Muy bien, tiene la palabra Eloy Algorri, secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Eloy. Bueno, yo que vengo de León no pensaba quedarme destemplado en Andalucía. Y no lo digo por lo que se haya comentado en la sala, sino por la temperatura. Aunque sé distinguir entre el Valle del Guadalquivir y las proximidades de Sierra Nevada. De lo que se ha dicho aquí nada me destempla, porque entiendo perfectamente que la profesión vive unos momentos muy difíciles. Los viviría incluso sin el SP, porque estamos sumidos en una recesión y estamos en el ojo del huracán de esa recesión. Por lo tanto, entiendo perfectamente que haya formas incluso diferentes de enfocar una situación que es crítica para todos nosotros. Sin ir más lejos, yo acabo de perder una licitación en la que oferté 8.000 euros, calculando 20 euros hora, y se ha adjudicado por 2.200 en una administración pública. Es decir, que esas cosas... Y quiero decirlo también porque a veces da la sensación de que los que ocupamos cargos representativos somos marcianos, que no padecemos del común del ejercicio profesional. Se puede hacer poco, compatibilizando con estas dedicaciones, pero yo lucho a toda costa por hacer algo para percibir precisamente la realidad cotidiana de mis colegas a los que más o menos represento. Aunque también tengo que decir que yo mi cargo lo siento en un ejercicio más de gestión. Sabéis que el secretario general del Consejo, si no os lo digo, no tiene derecho de voto. Es en realidad más bien un ejecutor de sentencias, como digo yo, ¿no? Es más bien el brazo tonto del Consejo Superior, el brazo armado de la ley que tiene como función básicamente cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Pleno. Por lo tanto, incluso tampoco soy muy aficionado a intervenir en público, quiero intervenir menos, pero creo que no quedaba más remedio que hacerlo. Aprovecho también para ponerme a disposición de los asistentes. Llevo 3 meses y 6 días, creo, si no cuento mal, en el ejercicio del cargo. Por lo tanto, no fui asambleísta nunca, aunque fui 9 años secretario de un colegio. Algo sé de cómo se gestionan los colegios, pero nunca participé de la asamblea. Es decir, que en cierto modo estoy aterrizado de nuevo en el Consejo Superior. Pero sí quisiera decir que en estos 3 meses y 6 días sí que he observado un par de cosas que al menos contradicen algunas de las impresiones que aquí se han trasladado. La primera de ellas es respecto de la ambigüedad. Yo lo lamento mucho. Yo no he notado de verdad ninguna ambigüedad. Hay un término que se ha utilizado sistemáticamente por parte del presidente y por parte de otros representantes del Consejo Superior, que son líneas rojas. Así se ha hablado. Y se dijo, sin ir más lejos, en la toma de posesión del presidente, con motivo de su reelección, en presencia de la ministra de Fomento. Y no hace mucho, como consecuencia de la entrega de un diploma a Fernando Nassarre, estaba presente el subsecretario de Fomento y agradeció la franqueza con la que en público y en privado, en los dos ámbitos y con el mismo nivel, el presidente había hablado respecto de la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, en lo que afectaba específicamente a nuestra profesión, que básicamente es el grupo de trabajo. Y aprovecho para contestar y decir que la estrategia del Consejo Superior al respecto, hasta donde yo he podido entenderla, es de la retirada de ese grupo de trabajo. Porque básicamente el grupo de trabajo es que ni siquiera está definido cómo se constituye. Y en realidad las entidades que pudieran estar interesadas no formarían parte, serían consultadas. La estrategia, en su caso, que ha seguido el Consejo Superior es plantear que ya hay una directiva europea que plantea una revisión general del conjunto de las profesiones y que ese grupo de trabajo decae, porque entra en colisión, cuando no es redundante, con esa propia iniciativa de la directiva europea. Esa es básicamente la primera cuestión. Respecto de la capacidad de interlocución, claro, eso posiblemente Enrique Soler lo sabe mucho más que yo. A veces hay que administrar la información que uno recibe en el ejercicio de los cargos con cierta discreción, porque está recibiendo información en cierto modo confidencial, privilegiada, por parte de personas que ocupan cargos en organismos públicos y que en principio se deben a todos los ciudadanos. Pero puedo asegurar, y podéis creerme, que hace 15 días, cuando se planteó que una reactivación de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, el Consejo Superior y su presidente ha sido el primer informado, antes que Unión Profesional. Antes que Unión Profesional, a través de un mensaje de un alto cargo del Ministerio de Fomento que hablaba de que la ley afloraba. Y nos hemos dirigido para comprobarlo a la Unión Profesional y la Unión Profesional desconocía esa información. Es más, ese mismo día publicaba en Expansión un representante de Unión Profesional un artículo diciendo que la ley de servicios queda ralentizada. Es decir, hasta donde yo he podido observar, al menos en el ámbito del Ministerio de Fomento, que es el ámbito de tutela, tenemos una interlocución que yo diría
privilegiada, envidiable por parte de otros muchos colectivos. Y no lo olvidemos que los ingenieros también tienen en el Ministerio de Fomento sus interlocutores. A partir de ahí, lo que puedo decir es que comparto plenamente los análisis que se han hecho y en particular los de Antonio Vargas, con los que no podría estar más de acuerdo absolutamente en el análisis general del sentido de la situación de la profesión. Estamos en un proceso desregulador que no viene de ahora. Ya la Ley 25/2009 nos ha planteado una desregularización. Hay una serie de actividades que no están sujetas a visado obligatorio y al no estar sujetas a visado obligatorio escapan a muchísimos controles, por ejemplo, deontológicos, sin ir más lejos. Es decir, estamos en un proceso evidente de un experimento dentro de España que no se hace en otros países europeos desde regulación de los servicios profesionales. Y tenemos referencias clarísimas que han ocurrido en otros ámbitos de los sectores económicos de nuestro país, como es el pequeño comercio. Nosotros somos, no nos olvidemos, el pequeño comercio de los servicios profesionales. Y los colegios profesionales se pretende reducir su capacidad de gestión y de respuesta, porque en el fondo somos los defensores de un modelo profesional, que es el modelo del pequeño profesional autónomo. Y así, y contra ese modelo, por algunos motivos, yo tuve la ocasión de asistir a una jornada que organizó el COAN, en la que dio un discurso y se marchó a continuación una representante de la Comisión Nacional de la Competencia y me puso los pocos pelos que tengo de punta. Porque realmente esta gente son gente doctrinales, ideólogos en el sentido más literal del término, que les importa un comino la realidad. Les importa un comino, exactamente. Entonces, la interlocución que pueda tener el Consejo con esta gente es muy complicada, el Consejo y cualquier otro organismo profesional. Aprovecho para decir que estoy de acuerdo con Noemí en que el Consejo se mira demasiado al ombligo y que trata demasiado temas internos y que debiera dedicar más tiempo a problemas de la profesión, y que yo pondré el esfuerzo que pueda en ese terreno, porque efectivamente son instituciones, no lo neguemos también, son instituciones donde están representadas al máximo nivel todos los colegios y hay sensibilidades, hay personalidades, hay egos, hay muchas cosas. Y es que en esos niveles siempre ocurre así y no puede ser de otro modo. Y efectivamente, en ese marco general tenemos la SLCP. Para mí, en la SLCP hay un tema, que es el grupo de trabajo, que es la revisión de la LOE, que para nosotros representa, como he dicho, una línea roja, y no ha habido ninguna ambigüedad. Pero hay otros dos temas muy importantes, y en ese aspecto el informe del Consejo de Estado nos resulta favorable, que se refieren a temas de colegiación. En primer lugar, la colegiación obligatoria, porque también se estaba planteando por parte del Gobierno una modalidad de colegiación por tramos de actividad, que, por cierto, rompe todos sus conceptos acerca de la unidad de mercado. Porque podría darse el caso de arquitectos especializados en hacer proyectos básicos que no se visan, peritaciones judiciales y tasaciones. Y yo, que estaría colegiado porque también quiero hacer edificación, me encontraría con que para competir con esos señores en ese terreno particular me veo en desventaja, porque tengo que pagar cuotas colegiales, porque estoy sujeto a un control deontológico. Bueno, el informe del Consejo de Estado plantea que la colegiación debe ser obligatoria. Yo creo que lo dice con bastante nitidez. Es un tema muy importante porque hay otra de las posibilidades de ir acabando con la profesión es poco a poco troceando sus actividades. Y ese aspecto ha sido positivo. Es positivo también la territorialidad, que también es un tema curioso, ¿no? Esto que se planteaba en la ley, que los arquitectos catalanes pudieran estar colegiados en Canarias. Con lo cual el control también del ejercicio profesional y las funciones que los colegios desempeñamos por delegación de la propia sociedad a través de las leyes de colegios como regulador en otras profesiones desaparecía. Bueno, pues en esos temas se ha avanzado. El grupo de trabajo, sencillamente el Consejo de Estado se ha limitado a decir que es técnica mejorable. Por las fuentes que el Consejo Superior ha manejado, hasta en estos 3 meses al menos, se sabe que la reactivación viene en parte, efectivamente, la promulgación de la ley compete al Ministerio de Economía, pero viene, en cierto modo, también impulsada por la propia vicepresidenta del Gobierno. Y la pauta de actuación de esta señora, como abogada del Estado, en general ha sido de respeto, a ser posible, a los dictámenes del Consejo de Estado. Es decir, cabría pensar que hay una parte de esa ley que va a reelaborarse, por lo menos la que se refiere a colegiación y territorialidad. 2 aspectos muy importantes, no lo olvidemos, porque podría llegar a trocear nuestra profesión, que es otra de las posibilidades de ir poco a poco destruyéndola.
Respecto del grupo de trabajo, el Consejo Superior tiene esa estrategia. Y en el pleno que se va a celebrar el lunes próximo va a ser básicamente un pleno que va a estar referido prácticamente en su totalidad a la Ley de Colegios y Servicios Profesionales para estudiar, para definir, porque la oposición, creo que la posición posiblemente de los que estamos aquí, porque yo también he podido percibir que hay muchos arquitectos favorables a que desaparezcan los colegios. Tampoco neguemos esa realidad. Hay mucha gente que ciegamente o interesadamente es partidaria de una profesión desregularizada. Posiblemente ese arquitecto que ha ofrecido 2.200 euros por un trabajo que yo valoraba en 8.000 está deseando tener una profesión desregularizada. Tampoco nos olvidemos de eso. Pero al menos aquellos que defendemos la regulación como un sistema de defensa no solo de nuestros intereses, sino en el conjunto de los intereses de la sociedad, vamos a intentar mantener esa batalla por los colegios profesionales. Bueno, y se me ha ido el hilo, según estaba ya diciendo. No quiero seguir más porque contradigo mi propia tendencia, que es intentar hablar poco. Pero en todo caso, que en el Consejo Superior estamos sometidos a las críticas, las asumimos, y el llamamiento a la unidad no es tanto para decir no hagas eso, sino más bien para decir que vamos a intentar trabajar a partir de la unidad. Sencillamente eso, no para intentar socavar o encauzar las iniciativas de otros. Perdón por... Esteban. Eloy, muchas gracias. Esteban, un minutito porque tenemos que cerrar el turno. Yo quería simplemente aclarar un par de puntos, alguno ya lo ha aclarado Eloy, así que me queda muy poquito que decir. Por ejemplo, ha habido un compañero que me citaba en una asamblea diciendo que los arquitectos éramos raros. Y bueno, me ha citado realmente, pero la palabra no eran raros, sino peculiares. Y lo decía al hilo, y lo sigo manteniendo porque lo somos, lo decía al hilo de aquel célebre comunicado que se hizo desde el Consejo de adhesión a través de la página web, en el cual figuraban en aquel momento, yo no sé si 18.000 adhesiones, cuando somos 50.000 arquitectos o 60.000 colegiados. Y claro, si había 18 o 20.000 adhesiones, teniendo en cuenta los familiares y demás, pues si eso no es ser peculiares en un determinado de máxima gravedad para la profesión y de máximo atentado, pues que venga Dios y lo vea. Sobre mi intervención anterior, bueno, al mismo compañero decirle que claro que no tenemos que creernos nada de lo que nos quieren vender los políticos hablando es cátedra, evidentemente, pero simplemente hay que verlo todo en un contexto e intentar analizarlo, simplemente lo he expuesto por eso. Y desde luego seguir manteniendo respecto a la intervención anterior que la prudencia es imprescindible, porque para ponernos de acuerdo 10 o 12 o 18 o 19 hace falta prudencia y hace falta saber escuchar y hace falta ver las sensibilidades de cada uno y aunar esfuerzos. Esa es la unidad, aunar esfuerzos renunciando en parte a unas cosas y aprovechándose del esfuerzo de otros en otras. Simplemente eso. Desde el Consejo, yo creo, cuando Noemí dice, ¿cómo nos vais a pedir? Yo creo que se equivoca en el verbo. Sería, ¿cómo nos vamos a pedir unidad? Claro que nos tenemos que pedir unidad todos. Es imprescindible. O sea, el Consejo, ¿quiénes somos? Si es que al final somos todos. Los que aquí vamos a ver, los que aquí representamos al Consejo... Esteban, por favor, brevedad, te lo he pedido. Por favor, brevedad. Bueno, brevedad. Termino. La propuesta que hay aquí la vamos a llevar y si desde luego se apoya por mayoría, pues se va a apoyar, como no puede ser de otra manera. Gracias, Esteban. Cierra ya el turno de intervenciones. Noemí Sánchez. Brevedad, por favor, Noemí. Bueno, lo intento. Respecto a lo que estabas diciendo, voy a ir por orden inverso a lo que pensaba hacer, que es más fácil de entender. Respecto al tema de las sensibilidades, efectivamente, si nos centramos en las sensibilidades y en las susceptibilidades, pues nos enredamos y perdemos el tiempo, no gestionamos los tiempos adecuadamente en la urgencia que tenemos. Entonces, la sensibilidad es la prioridad, la urgencia, la necesidad de la profesión. En eso creo que todos estaremos de acuerdo, así que no hay que perder un minuto en ponernos de acuerdo en ninguna sensibilidad porque las necesidades y las prioridades las tenemos claras. Otra cosa son las estrategias que no se terminan de poner encima de la mesa. En cuanto al tema de las líneas rojas, efectivamente, las líneas rojas se han puesto muchas veces encima de la mesa. Y respecto a la intervención de Antonio Vargas y a la de nuestro secretario general Eloy Algorri, es que
Es verdad que el Colegio de Madrid ha firmado a nivel local con una serie de colegios, pero es que en el último pleno extraordinario el Consejo Superior le ha autorizado a seguir manteniendo la interlocución con los ingenieros. El problema es que no sabemos en qué consiste esa interlocución, porque eso que era objeto de una comisión y que todavía no se ha consensuado ni el Consejo Superior se ha posicionado oficialmente cuál va a ser la postura a defender, se autoriza a un colegio que sí lo tiene muy claro a defenderlo en unos términos. La verdad es que desde aquí no se entiende, máxime cuando uno de los miembros de esa comisión es el vicedecano del Colegio de Jaén y el otro es el señor Kiko Labastida, con lo cual no comprendemos ese acuerdo que habéis adoptado en el último pleno extraordinario. Pero bueno, nos lo explicaréis en el siguiente, espero, porque seguimos sin comprenderlo. Y respecto al tema de mezclarlo todo, y que tiene mucho que ver con la intervención última también de nuestro secretario, no es que seamos desordenados y los arquitectos lo mezclemos todo, es todo lo contrario. Se trata de rigor y de precisión, y todos los temas a los que he aludido están contenidos en el anteproyecto de ley. ¿Cuál es el problema? Que el Consejo Superior se ha centrado en defender la colegiación, cosa que a nuestros arquitectos, y coincido con lo que habéis dicho, les importa un pimiento, y lo digo así. Es decir, señores, vuelvo a insistir, el intrusismo profesional, que es de lo que estamos hablando, porque estamos defendiendo nuestras competencias y a los que tenemos pánico, que van a venir el resto y si hay poco trabajo, nos lo van a levantar, para lo cual no están preparados y todas las garantías sociales se tiran por tierra. Pero señores, si con la LOE aprobada el intrusismo está a la orden del día, si en mi colegio todos los días levantamos 50 expedientes de intrusismo profesional y no damos abasto a demandarlos en los tribunales, es que no es un problema ajeno a la LSP, es que es un problema que es la LSP, lo mismo ampliado. Entonces, ¿cómo convenzo yo a mis compañeros de que ahora tengan unidad? ¿Os vamos a salvar de la LSP si todos los días no estamos defendiendo ese problema en las calles? Pues no nos van a creer, lógicamente. El tema de la internacionalización está contemplado en la LSP. ¿Por qué? Porque se van a dejar puertas abiertas. Y es que, claro, estamos centrados en la LSP, pero es que nos viene el decreto MECE, es que nos viene la renovación, regeneración y no sé cuántas Rs urbanas que nos han metido una ley, modificaciones a la LOE, a la ley de propiedad horizontal y a un montón de legislaciones a las que ahí nos las han plantado encima de la mesa. ¿Eso qué es? Eso es lo mismo. ¿Y qué pasa? Que ahora vienen técnicos de toda Europa a ejercer a España, nos le vamos a homologar los títulos cuando ellos no tienen la formación que tenemos nosotros y nuestros colegiados quieren ir a ejercer a Europa y no pueden, porque en nuestro colegio constantemente, en nuestro consejo, todos los plenos hay homologaciones de títulos extranjeros. Quisiera yo saber cuántas homologaciones de títulos españoles hay en los consejos de los demás países, porque no hay ninguna. Y eso está en la ley, pero nadie lo hace. Y eso no lo puede hacer este Consejo Andaluz, porque eso es una competencia nacional y del Ministerio de Educación, con el que hay que sentarse a hablar y pedirle explicaciones, y de la Secretaría de Comercio Exterior, con la que hay que sentarse a hablar y pedirle explicaciones. Y yo puedo pedirle una reunión al presidente, que se las he pedido. Ahora, si no le reciben, ya no es culpa mía. Eso será cosa del presidente. Entonces, hombre, que somos todos consejos, de acuerdo, pero yo soy decana del Colegio de Huelva. Y a mí no me dejáis votar en los plenos del Consejo, porque a lo mejor si votara, votaría otras cosas distintas a las vuestras. Consejos somos todos porque todos aportamos y pagamos al Consejo, pero votáis vosotros y la responsabilidad es vuestra. La nuestra es en el Consejo Andaluz. Muy bien, Noemí, muchísimas gracias. Ya está cerrado el turno de intervenciones. Le cedo la palabra al presidente para que ya finalice el punto. Bueno, creo que hemos cumplido sobradamente el objetivo que nos propusimos cuando convocamos esta Asamblea General Extraordinaria. Ha habido intervenciones muy variadas, pero creo que ha habido bastantes intervenciones propositivas y otras, como no puede ser menos, críticas con nuestra actuación y con la actuación de nuestras instituciones. Respecto a las críticas a nuestro Consejo Andaluz, pues como no puede ser de otra forma, las asumo plenamente. Y las referidas al Consejo Superior, pues también asumo la parte proporcional que me corresponda como consejero del Consejo Superior. Pero quiero
algo que es evidente, quiero dejar constancia, que el Pleno no es una estructura monolítica y sólida e inmutable. El Pleno se va renovando cada año y quien define la política del Pleno del Consejo Superior es el presidente. Y, por tanto, aunque los consejeros somos responsables, creo que al final a quien hay que evaluar durante cada 4 periodos es al presidente. Y lo que haga el Pleno será básicamente consecuencia de la política que define el presidente durante sus mandatos. Creo que es muy importante la actuación del presidente. Y tenía anotado precisar, porque se ha hablado 2 o 3 veces de las cuestiones relativas a la firma por parte del Colegio de Madrid. Ha habido varias intervenciones de Antonio y Noemí, al final pues creo que lo ha precisado, pero me gustaría eso pues volver a hacer hincapié para que nos quede claro. Es decir, el Colegio de Madrid tiene una postura respecto a la relación con la ingeniería y respecto a la intervención de la ingeniería, que es bastante diferente a la nuestra, del Consejo Andaluz, y no paramos de manifestarlo y de manifestárselo a ellos, al Colegio de Madrid. Es decir, siempre que tenemos oportunidad le planteamos nuestra discrepancia y lo saben. Pero el Colegio de Madrid ha tomado una iniciativa en su ámbito autonómico, que, como decía Antonio, pues probablemente cualquier actuación de Madrid trasciende siempre el ámbito autonómico, pero ha tomado una actuación y esas conversaciones y esos acuerdos con el Consejo, con los colegios de ingenieros y de aparejadores, pues han sido asumidas como parte de la actuación del Consejo Superior. El Consejo Superior le ha dado carta de naturaleza a esas reuniones en el último pleno. Y, por tanto, a mí, como han manifestado a mí, me preocupa mucho que mientras hay un grupo de trabajo por delegación del Consejo Superior compuesto por la persona que está encargada de las cuestiones técnicas por delegación expresa del presidente, y afortunadamente para nosotros el otro miembro de ese grupo de trabajo es Laureano Mata, vicedecano de Jaén, y en el cual confiamos plenamente que está intentando defender y plasmar nuestra postura de los colegios andaluces, porque en ese caso tenemos una unidad completa, y Laureano, pues ayer precisamente nos dio cuenta del estado de ese grupo de trabajo, que ha avanzado bastante y que pues tendrá su reflejo en un acuerdo del Pleno, pero que contradice de alguna manera a esta doble situación. Por tanto, quería aclararlo nada más, y creo que el objetivo de hoy, aparte de poder expresar cada uno su versión, su opinión, es manifestar y definir cuál es la posición del Consejo Andaluz respecto a la ley de colegios profesionales y comunicarla de la mejor forma posible. Para eso hemos estado con lo que ayer estuvimos viendo en el Pleno, con el desarrollo de esta asamblea, hemos estado tomando notas, y el secretario pues va a dar cuenta de una propuesta de posición de esta asamblea y de nuestro Consejo. Y, por otro lado, teníamos previsto tomar acuerdos sobre las acciones a tomar, las que dependen de nosotros, de los colegios andaluces y del Consejo Andaluz, poder aprobarlas por la Asamblea, y las que dependen o que son de ámbito nacional, pues trasladarlas al Consejo Superior, que espero que sean recibidas quería decirlo de otra forma, pero espero que sean recibidas mejor que la última propuesta del último pleno ordinario que hizo el Colegio de Murcia, en la que, entre otras cosas, proponía movilizar a la profesión, y que no se aprobó por el Consejo Superior, porque hubo una mayoría que no aprobó esa propuesta de movilización por cuestiones de contenido semántico, por un problema de forma de la redacción del acuerdo. Es decir, que espero que no haya problemas semánticos, que las acciones se lleven a cabo y que podamos hacerlas de forma unitaria. Con lo cual, sin más, yo le doy la palabra al secretario para que intente comunicar el comunicado que sometemos a la Asamblea y de las acciones a llevar a cabo. Gracias, presidente. Bueno, nosotros hemos intentado captar el posicionamiento de esta asamblea en un formato de mensajes que podemos trasladar desde la asamblea a la sociedad. Entonces, os voy a hacer lectura de los que hemos considerado. Por supuesto, podéis hacer cualquier tipo de ampliación o detalle al respecto. En primer lugar, el Gobierno se esconde detrás de la falsa excusa europea para desmantelar el sistema de profesiones liberales en España, algo inédito en el resto de Europa. Ese sería el primer
el primer mensaje de posicionamiento de la Asamblea. En segundo lugar, la ley es inconstitucional. Vulnera varios artículos de la Constitución, entre otras razones por el trato discriminatorio a la arquitectura, al ejercicio profesional de los arquitectos y por atentar al principio de seguridad jurídica. En tercer lugar, la Asamblea exige el derecho a ejercer la profesión de arquitecto tal y como está reconocida socialmente y para la que estamos legítimamente formados. Esta ley podría suponer un fraude social y una estafa a 50.000 arquitectos y 30.000 estudiantes de arquitectura que se han formado para una profesión que desaparece, como ha sido concebida, y sí se reconoce en las directivas europeas. En cuarto lugar, reclamamos el derecho a un ejercicio profesional dignamente retribuido, basado en una competencia bien entendida como generadora de mayor calidad y mejor servicio a los ciudadanos. En quinto lugar, consideramos inaceptable desregular una profesión mediante la creación de un grupo de trabajo sin que se haya puesto de manifiesto ninguna demanda social o necesidad jurídica que justifique una revisión de la Ley de Ordenación de la Edificación plenamente consensuada. Y por último, en sexto lugar, reclamamos al Gobierno, las verdaderas razones que sostienen la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, ya que no son unas razones económicas. Si tenéis algo que añadir, alguna matización o cualquier aclaración al respecto, pues... Pues a mí me parece perfecto que pidamos la supresión de la ley, de una ley que entendemos que no es necesaria. Por todo la supresión de la ley. Sí. Pues como colofón al posicionamiento de la Asamblea. Sí, Miguel. Yo quiero hacer una matización. A mí me parece que no podemos nosotros decir que la ley es anticonstitucional. Eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional. Habría que matizarlo y hablar del temor o de la posibilidad de que lo sea. Manifestar rotundamente, como se dice en el escrito, que es anticonstitucional, me parece una osadía que nos la pueden echar en cara. Yo matizaría esa cuestión. Sí. Es que nosotros Miguel, no tenemos la capacidad jurídica para poderlo decir. Miguel, vamos a ver, nosotros tenemos una opinión jurídica, entonces probablemente el texto tal y como lo he leído le faltaba la palabra opinamos que la ley es inconstitucional. Tenemos una reserva para poder emitir una opinión jurídica y aparte hay un informe del Consejo de Estado, que tú ya bien conoces, con un voto particular de Miguel Herrero de Miñón, en el cual pues se habla de la presunta inconstitucionalidad de la ley. Presunta. Quiero decir lo que he dicho. No podemos decir nosotros en un escrito que salga a la luz pública que la ley es anticonstitucional porque no somos quienes. Podemos decir presunta, podemos decir que nos tememos que lo pueda ser, pero no pronunciarnos tajantemente sobre ella. Vamos a ver. Recojo tu indicación y además en el redactado final, entendedme que lo hemos hecho, hombre, aquí en la Asamblea precisaremos para que no tengamos problemas al respecto. Mira, de este tipo de cosas. Yo tengo la siguiente opinión, si os parece, porque tampoco lo de presunto lo veo yo ya demasiado, no está, vamos, está ya muy manío. Exactamente. Mira, el texto que se proponía es: la ley es inconstitucional, vulnera varios artículos. Yo propongo: entendemos que la ley es inconstitucional, lo entendemos nosotros, y nos apoya el voto particular de Herrero de Miñón, que lo dice, que vulnera 2 artículos de la Constitución. Entendemos que la ley es inconstitucional, vulnera varios artículos. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de entender lo que creamos mejor, ¿no? Vamos a ver. Utilizaremos el condicional. No, pero ahora, Miguel, estás confundiendo una cosa. O sea, el Tribunal Constitucional es el único que dicta cátedra. Decirlo lo puede decir quien quiera y lo argumenta. Y un manifiesto, tú te imaginas el manifiesto futurista diciendo
presuntamente pensamos que el mundo irá por aquí. Pensamos, el mundo va a ir por aquí. Los manifiestos, las declaraciones y las tomas de postura son enérgicas. Y si no, ¿qué puñetas hacemos encerrándonos? Cerrando esta polémica, Miguel, recogemos tu espíritu, que lo hemos entendido perfectamente, y trasladaremos este apartado de este manifiesto lo más precisamente posible para que, en el entendimiento de que no afirmamos nada, creemos, opinamos. Tenemos que proceder a la votación de estos mensajes que he leído. Lo podemos hacer por asentimiento de la Asamblea. Si os parece bien, votos en contra de los mensajes que la Asamblea, o posicionamiento que la Asamblea va a transmitir a la opinión pública. No hay ninguno. ¿Abstenciones? No hay ninguna, por lo tanto, se considera por asentimiento aprobado. Por unanimidad, perdón. Igualmente pasamos a proponer a la Asamblea las acciones a tomar en las próximas días y semanas. Bueno, hemos preparado una serie de propuestas de acciones que podemos realizar desde los colegios, desde el CACOA, y otras propuestas para elevar al Consejo Superior, que os voy a pasar a relatar para que la tomemos en consideración y, por lo tanto, procedamos a su votación. En primer lugar, En primer lugar, sería una batería de propuestas relacionadas con un plan de comunicación del Consejo Andaluz y de los colegios andaluces, que contaría con la contratación de espacios publicitarios frente a los colegios andaluces, frente a las escuelas de arquitectura e instituciones públicas en contra del anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales. En segundo lugar, dentro del mismo plan de comunicación, la contratación de publicidad en diarios locales. En tercer lugar, la contratación de cuñas publicitarias en radios locales y en televisiones locales. Y en cuarto lugar, la presencia en redes sociales y blogs de comunicación. Ese sería el primer paquete que le hemos llamado Plan de Comunicación de Acciones. En segundo lugar, un segundo paquete de acciones que serían propuestas a realizar por el CACOA y los colegios andaluces, en relación a la concentración ante las subdelegaciones del Gobierno en cada una de las provincias, capitales de provincia andaluzas. La celebración con carácter urgente de reuniones con los alcaldes de las capitales de las provincias andaluzas, con los parlamentarios, diputados y senadores. Y, por último, un tercer bloque de propuestas que serían a elevar por el Consejo Superior, en el cual estaría la promoción de una manifestación unitaria de la profesión en Madrid. Instar al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España para la celebración con carácter urgente de una Asamblea General Extraordinaria. La propuesta que nos ha trasladado Enrique Soler de encerrarnos en un edificio representativo en señal de protesta ante la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Evaluar los objetivos alcanzados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en el proceso desarrollado por la ALEF, el FSP. Instar al presidente del Consejo Superior a reunirse con el presidente o con la vicepresidenta del Gobierno y con el ministro de Economía y Competitividad. Esas son las propuestas de acciones que queremos someter a vuestra consideración. Sí. Sí, perdón, una última propuesta que había manifestado el decano Antonio Vargas, el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, que era que se llegase a un acuerdo unánime entre los 18 colegios de arquitectos de España y sus demarcaciones para que no se negocie de manera independiente por parte de los colegios, sino que se negocie de manera unitaria por el propio Consejo Superior. Sí, yo quería hacer algunos matices sobre las propuestas. Yo creo que si el acuerdo que vuelve a salir de esta Asamblea es el de movilización, haciéndola descansar sobre nuestros compañeros en primera instancia,
nos estamos comportando tal y como todos los colectivos se han comportado antes, en los últimos años, y además nosotros mismos y sin éxito. Yo creo que hay que hacerlo de forma inversa. Nosotros tenemos que, la propuesta que yo haría sería promover el encierro de los representantes de la estructura colegial como acción principal de protesta contra la LSP y al calor de ello, o en continuación, promover las movilizaciones del colectivo que se respalden o consideren. Esa acción con nuestra participación. Nosotros no podemos acordar cosas que trascienden de nuestro órgano, entiendo, pero la promoción sí. Perfecto, pues alteramos el orden de las propuestas que elevaremos al CESCAC. ¿Tenéis alguna duda al respecto de las propuestas o alguna propuesta más que manifestar y que creáis conveniente que introduzcamos en esta batería de propuestas? Pues si no, pasamos a la votación de las mismas. ¿Votos en contra de las propuestas? ¿Abstenciones? Bien, pues por unanimidad quedan aprobadas las propuestas que hemos recogido. Gracias. Muy bien, pues creo que hemos llegado al final de la asamblea en tiempo y forma. Normalmente nuestro objetivo es llegar a las 3 de la tarde para evitar dilaciones y por lo tanto quiero agradeceros la agilidad y la concisión de las intervenciones que nos han permitido poder salir a tomarnos unas cervecitas por aquí en Granada. Muchas gracias a todos. Así, el decano de Sevilla quería además hacer una propuesta a la asamblea para cerrarla. Sí, bueno, la cuestión que no está en el orden del día, pero aprovechando que la Asamblea está aquí reunida, era solicitar a la Asamblea el apoyo para que se solicite o se siga solicitando que se reconozca el título máster para todos los planes anteriores a Bolonia. Como sabéis, los planes de Bolonia sí tienen el título máster que habilita para la profesión, pero ya está ocurriendo en Europa y en otros países que los planes anteriores a Bolonia hay algunas veces que se le pide el título máster y resulta que a lo mejor está hablando con un señor que ha hecho un plan de estudio que supera con creces los créditos anteriores. Entonces, para equilibrar eso, que ya estamos teniendo muchos casos y que, como sabéis, ya el Consejo Andaluz y los colegios lo llevamos reclamando desde hace meses, pues yo no quería perder la oportunidad de aprovechar el apoyo de la Asamblea para esa petición o esa reclamación. Si lo tenéis a bien, pues creo que tendría más fuerza y eficacia para conseguir ese reconocimiento. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Ya hay un proyecto de Real Decreto que lo reconoce. Sí. Bien, pero el apoyo de la Asamblea... Bueno, pero lo pedimos. Ya que estamos reunidos. Muy bien, bueno. Gracias. Además de solicitar el máster, yo, y llevo ya mucho tiempo pensándolo, creo que a nivel europeo, por lo menos, se debería de homologar nuestro título anterior, el del 75, como ocurre en Europa, Ingeniería Civil o de la Edificación y Arquitectura. Vamos, a mí me consta que así ocurre en Europa, entonces yo ampliaría, además, esa propuesta. Plan 75 y anteriores. Sí, claro, plan 75 y anteriores. Es una cuestión que está encima de la mesa del Consejo Superior y que el Consejo está tratando esa cuestión. Como nos descuidemos, no cumplimos el plazo para irnos a tomarnos la cerveza. Muchas gracias. La apoyamos. Totalmente.